Marta Moya, muy buenos días. Igualmente, Rosa, hoy del yin y el yang, ¿eh? Eso es, a veces iguales, a veces totalmente opuestas. Marta, pero siempre compañeras. Efectivamente. Empezamos esta crónica con un texto, ¿no?, del medio israelí Haaretz, en que revela los miedos, ¿no?, de los soldados israelíes en esta invasión a gran escala de Ciudad de Gaza, en que temen matar también a los rehenes, algo que no es tampoco nuevo, ¿no? Sí, en efecto, este es un reportaje del Haaretz en el campo de refugiados de Gaza, al-Shati, allí en la capital del enclave palestino, donde el ejército, nos relata este reportaje crónica, ha entrado por tercera vez desde octubre de 2023. Empieza, de hecho, el texto de la siguiente manera. Poco después de las 8 de la mañana, los soldados israelíes apostados en el puesto de control parecen somnolientos. Piden a los conductores que se dirigen al sur que se detengan para una inspección y obtengan autorización. A lo largo de la carretera, los vehículos pesados de ingeniería israelí esperan órdenes para penetrar en esa capital gazatí. Al-Shati es, según Tel Aviv, uno de los bastiones tanto militares como administrativo y político más potentes de la milicia Hamas. Pese a los continuos ataques, el grupo se ha rearmado constantemente desde finales de 2023, cuando el ejército israelí hizo su primera incursión y ofensiva y asedio allí en ese campo de refugiados, relata Haaretz. Los combates, no obstante, son delicados por la alta densidad de población que existe en Al-Shati. Se estima que hay varios rehenes que conviven entre civiles y milicianos de Hamas, por lo que, refiere Haaretz, el ejército ha marcado zonas tanto en superficie como bajo tierra para evitar disparar. Uno de los soldados dice a este medio israelí de manera textual: nos preocupa que un rehén pueda salir de un túnel o de un edificio y ser alcanzado accidentalmente. El comandante a cargo de esta operación busca arrasar con toda la franja, no únicamente con este campo de refugiados o incluso la ciudad de Gaza. Llama ese comandante israelí nazis a los palestinos que quieren, dice, matarlos. Marta, esto además en el contexto de las negociaciones para un eventual, nuevamente quizás cercano, cese el fuego en la franja de Gaza, que podrían llegar a anunciar Donald Trump y Benjamin Netanyahu este lunes en la Casa Blanca. Cuarto encuentro desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Hoy allí en Washington, Al Jazeera nos habla de él. Trump se reúne con Netanyahu mientras el fin de la guerra en Gaza alcanza un punto crítico. El premier israelí, dice la cadena qatarí, mantiene una coalición inflexible mientras Trump clama por algo especial y la grandeza del Medio Oriente. Por su parte, el Jerusalem Post en Israel titula hoy: Trump impulsará una propuesta para la esquiva paz en Gaza, mientras Netanyahu buscará apuntalar su relación internacional más importante, es decir, el presidente republicano, mientras en paralelo crece el aislamiento internacional. El Washington Post en Estados Unidos titula hoy que Israel desafía a la presión global, mientras que el medio afirma asimismo que una eventual paz no se puede construir sobre los escombros de la impunidad, aduciendo que el premier israelí debería ir a la Corte Penal Internacional por sus crímenes en Gaza, o al menos los de su ejército, dice el Washington Post. Para cerrar, L'Orient Le Jour en Líbano cita a expertos en la región que afirman que Netanyahu podría estar involucrado en el fin de la invasión y asedio sobre Gaza por la presión tanto internacional como doméstica, especialmente de los familiares de los rehenes. Queda ver eventualmente si eso hará caer su gobierno por esas presiones también dentro de la coalición. Exacto, porque los colonos de la coalición, como Bezalel Smotrich, ponen como línea roja, ¿no?, que Israel abandone la franja de Gaza para no tumbar al gobierno. Veremos finalmente qué pesa más. Marta, estaremos pendientes entonces de esta comparecencia, de esta reunión. Mientras tanto, hablemos de Moldavia y de los resultados de este país que interesa, ¿no?, y a la prensa europea.
En efecto, vamos con El País en España, que titula Moldavia da un rotundo respaldo al partido proeuropeo frente a las injerencias rusas. Hubo muchas denuncias en las últimas semanas de cuán implicado estaría Moscú en estas elecciones legislativas. Fue un golpe, dice El País, para las formaciones prorrusas en las consideradas elecciones legislativas más importantes de la historia de la exrepública soviética. Esto hace que se reabra el camino para una eventual adhesión del país a la Unión Europea. El medio ruso RIA Novosti, asimismo, llama provocadores a las personas que hoy han intentado boicotear una manifestación de la oposición prorrusa. Cantaron esos manifestantes el ya famoso Gloria a Ucrania y además el RIA Novosti pone una nota al pie del artículo bastante interesante que dice textualmente: esta información se publica con fines informativos y tiene como objetivo condenar el nazismo en todas sus formas y manifestaciones. Marta, precisamente el medio político nos habla de cómo desde Bruselas se estarían intentando desencallar estos procesos de adhesión al bloque tanto de Ucrania como de Moldavia, ¿no? Sí, así lo dice Político. Concretamente cita al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien ha estado sondeando a los países de los 27 en estas últimas semanas para agilizar el proceso de nuevos miembros y romper ese estancamiento sobre la futura membresía de Kiev y de Chisinau. En un intento diplomático, dice Político, que busca romper el veto de la Hungría de Víctor Orbán, cuyo voto positivo es imprescindible para que se desbloquee esa situación. Según la propuesta de Antonio Costa, dice Político, los grupos de negociación podrían abrirse con el consentimiento de una mayoría cualificada en lugar de un acuerdo unánime. No buscaría saltarse Antonio Costa la legitimidad de Hungría, pero sí mermarla buscando mecanismos más flexibles que permitan a Kiev y a Chisinau pues hacer las reformas pertinentes en sus países para iniciar ese proceso de membresía. Marta, pues veremos qué tal le va a la Unión Europea ampliándose, ¿no? Y cuáles serían los resultados también de esta ampliación. Es algo que, bueno, veremos en el futuro. Con la Rusia de fondo, ¿no? Exactamente, Marta. Muchísimas gracias por esta crónica un día más. Gracias, Rosa. Vamos